que muy difícilmente alguien no podría conocer a Monseñor Romero. Pues más allá de ser una figura religiosa, fue una persona que habló por los que no tenían voz. Fue un ser humano que por ayudar creo que también hizo un poco mal en el tiempo de la guerra. Representa todo aquello que es bueno, puesto que él se oponía bastante a aquello que era injusto para las personas. Para mí, para ser sincera, no representa nada. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El Papa Francisco firmó los decretos que permiten la pronta canonización del Papa Pablo VI y del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, un defensor de los pobres asesinado en 1980. La futura canonización de Monseñor Romero fue posible gracias al reconocimiento canónico de un milagro. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por escuadrones de la muerte de derecha. En sus diferentes homilías en la catedral, Monseñor Romero no se cansó de denunciar los atentados contra los derechos humanos cometidos por el gobierno militar y por la guerrilla izquierdista. Es un personaje que nos ha dado el ejemplo con su valentía. Gracias al Señor vamos a tener, ¿verdad?, Monseñor Romero a donde debe de estar. Que Él siempre está con nosotros, a pesar de todo lo que Él sufrió, ¿ya? Un santo es un abogado de uno. No es Dios, porque Dios no se puede cambiar, pero Él, para mí, Él es un abogado. A finales de los 70, 78, 79, 80, yo lo conocía, yo oía sus homilías, prácticamente estuve en contacto en toda su vida pastoral, por lo menos de lejos, porque era otra diócesis, ¿verdad? Pero yo escuchaba cada domingo sus homilías, lo conocí personalmente, hablé con él en unas 3 ocasiones. Incluso un domingo en catedral pude saludarlo después de una misa. Para mí personalmente representa realmente, como él lo decía, soy la voz de los sin voz. Él fue una voz, como la voz de los profetas, en medio de un pueblo enfrentado, de un pueblo dividido, de un pueblo ideologizado, enfrentado hasta un conflicto interno, como era la guerra que vivimos de los años 80. Yo así lo considero y así lo es, como un profeta que Dios suscitó justo en medio de ese tiempo, para que fuera como la guía, para que fuera como el líder, como aquel Moisés que guió al pueblo hacia su libertad. Monseñor Romero era una voz, era un referente en todo aspecto, y era voz de los pobres, de los ricos, toda persona que acudía. Él encontraba en él amor, encontraba en él un apoyo moral, espiritual, incluso pues material. Y eso significó para mí él, y ha significado y significa, como un profeta de Dios, un profeta de los pobres, como otros profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo Amós, que se conoce como el profeta de los pobres. Para mí Monseñor Romero me inspira pues todo ese anhelo y ese ideal, porque él sigue siendo un modelo para nosotros, para imitar su ejemplo de entrega a Dios. Sí conozco a Monseñor Romero, pero no a profundidad. Lo conozco por escuchar cuando las personas comentan sobre él y lo que las personas dicen sobre él, sobre lo que él hizo. Y una de las cosas más importantes que yo he escuchado y una de las cosas que más he escuchado que hablan sobre él es sobre que luchaba contra las personas que tenían un gran poder económico y que eran muy injustas en la sociedad, y que luchaba a favor de personas que
no tenían tanto poder económico y escasas oportunidades, y eso es lo que he escuchado sobre él. ¿Qué piensas acerca del proceso de santificación que se le está realizando a Monseñor Romero? Pues más allá de ser un reconocimiento por su labor, me es indiferente, porque no soy una persona religiosa y es un tributo que se le da a la persona por sus acciones, y imagino que para muchas personas ha sido un logro que ha tardado mucho tiempo conseguir. Sí, son cosas más que todo ya quizás podemos decir administrativas, burocráticas, canónicas, ¿verdad? En base a la preponderancia, la importancia, el modelo de vida cristiana que él inspiró, los países, ciertas diócesis o según sea, o congregaciones religiosas, abren procesos de canonización, ¿verdad? En Roma, donde está ese dicasterio para abrir procesos de beatificación. Y Monseñor Romero, pues se le siguieron todos los pasos, se han hecho todos los procesos, y hasta llegar, pues hoy con la gran noticia, el 14 de octubre será canonizado, es decir, ya formará parte de la lista oficial de los mártires y santos de nuestra Iglesia Católica universal, no solo salvadoreña, el primer santo oficialmente declarado por la Iglesia dentro de nuestro país para El Salvador. No estoy de acuerdo porque no lo creo un santo, porque ayudó a gente que no era buena, ayudó a asesinar a los demás. No es que lo haya hecho con sus propias manos, pero sí alentaba a un partido cuando era un padre y tenía que estar por el bien de la humanidad, entonces se aliaba por uno, pero no por la otra mitad. Pues Monseñor Romero para mí personalmente creo que no representa tanto, ya que no fui de esa generación y no lo conocí a profundidad, pero sí es alguien importante que yo considero porque he escuchado a muchas personas hablar sobre él y he escuchado las acciones y los valores que él inculcaba y que él tenía. Yo creo que no es justo para los que murieron y para las familias de esos afectados, pero sí es justo, por ejemplo, al partido FMLN, porque ellos son como la parte fundamental para que él fuera canonizado. En lo personal no estaba enterado sobre el proceso de santificación de Monseñor Romero, pero para mí no significa tanto, no es tan importante, ya que no viví en esa época, no fue algo que me marcó personalmente, pero considero que está bien, ya que he escuchado a muchas personas de El Salvador hablar sobre él y que es una persona bien representativa de nuestro país. Creo que si esa es la forma de hacerle tributo a una persona que ha hecho tanto por un país, imagino que es correcto. ¿Cree usted que represente algo para las nuevas generaciones? Sí, Monseñor Romero lo fue, es y seguirá siendo un referente, diría yo, obligado, entre comillas, para todas las generaciones. Él no se convierte meramente como en un simple o un mero hecho histórico, sino que él sigue siendo todavía una persona que no logramos descifrar, que no logramos comprender, que no logramos como valorar todo lo que él es. Tenemos el testimonio de su enseñanza, su doctrina, muy fiel a la Iglesia, muy teológico, muy pastor, y seguirá siendo siempre un referente, no solo para conocer como un personaje de historia, sino siempre va a inspirar como un evangelio siempre vivo, igual que Cristo, para la futura generación.